Buenos días. En la secuencia de videos prometidos que tienen que ver con los planos técnicos, vamos a ver un poco sobre el tema de planos hidráulicos. Entonces, yo tengo acá un archivo de un proyecto que ya tiene un sistema hidráulico con agua fría y agua caliente. Y tengo otro que está solamente con agua fría, que es esta casita pequeña. Esta. Esta tiene solamente agua fría. Entonces, miremos un poco este que tiene primero las dos redes, la del agua fría y la del agua caliente. En la representación siempre se acostumbra que la del agua caliente se represente con una línea diferente. En este caso la estamos representando con línea punteada y la otra es línea continua. Pero entonces acá, primero a nivel general, ¿qué nos interesa tener en cuenta? Primero, la entrada del agua a los distintos aparatos del proyecto, como en el caso, por ejemplo, aparatos sanitarios, donde hay zonas de aguas, digamos, lavadoras, lavaderos. Hay una representación de estas salidas de agua que son, pues en este caso está representada con un arco y una línea que indica que aquí llega el agua. O sea, esta es la salida hidráulica. Pero lo otro también es que la ubicación de estas salidas en la proyección en planta, es decir, la distancia horizontal, sigue unas reglas básicas de eh, dimensionamiento respecto del eje de los aparatos. Entonces voy a dibujar acá primero una línea base de estos lavamanos para que veamos, mire. Comercialmente, los mezcladores de agua de aparatos, por ejemplo, como los lavamanos, vienen de 4 pulgadas, o sea, 20 centímetros entre el agua fría y el agua caliente. Eso significa que tenemos que dejar a 10 centímetros del eje al lado y lado. Tomemos la distancia para comprobar que así es. Entonces de aquí a acá, distancia punto 1. Y aquí, distancia punto 1. Pero de una vez allí, también se recomienda que la entrada del agua fría preferiblemente esté por el lado derecho, que es para un gran número de personas que son los diestros, a no ser que fuera algo muy específico y que las personas que van a trabajar, están en el proyecto son, como le llamamos, contrario, o sea, de mano zurda. O sea, la idea que es que cuando la primera llave que abran no sea la del agua caliente para evitar un accidente de pronto de quemadura, sino que primero se abre el agua fría y después el agua caliente, que se van mezclando. Entonces, en las viviendas, ¿qué requiere de estas dos entradas, agua fría, agua caliente? En el caso de un baño sería lavamanos y ducha. Los sanitarios solamente requieren agua fría. Y aquí hay otra norma, es primero debe estar la entrada del agua por el lado izquierdo, mirando el aparato de frente.
de frente al sanitario al lado izquierdo y debe estar a 15 centímetros del eje. Allí, por ejemplo, ahí lo medimos .15. En este caso, miren que este sanitario está en este lado y en este está el otro, porque nuevamente aquí volvemos a tenerlo al lado izquierdo, pero este sanitario está en posición en espejo respecto del otro. Si tuviéramos también puntos de aguas para lavaplatos como aquí, también se utiliza la misma regla, es decir, agua fría, agua caliente, el agua fría a la derecha, el agua caliente a la izquierda y distancia a partir del eje 10 centímetros al lado y lado. Aquí se ha dejado con mezclado, es decir, con los dos, pero acá, no, perdón, aquí no hay aparato, no hay salida, este es el calentador. Acá se dejó solamente con agua fría en los lavaplatos. Este proyecto, por ejemplo, no tiene salidas para lavadora porque son como unos aparte estudios pequeños que no lo llevan. Y lo otro también es que en la red de agua fría se debe considerar en alguna parte antes de que empiece el recorrido de la red a entregar a los aparatos que haya una llave de paso para hacer el cierre cuando hay que hacer reparaciones, pero que cada conjunto de aparatos tenga su propia llave. Miren que aquí hay una llave para este baño y otra llave para este, de tal manera que se puede estar haciendo la reparación en este sin suspender el paso del agua al otro lado. Y eso mismo se está aplicando también en estos dos baños de acá. Igualmente sucede aquí. Mira, aquí está la entrada, la red de agua fría y aquí está la llave de paso que controla el cierre hacia este lado, que es donde aparecen los otros aparatos en la zona de cocineta. En este lado no está dibujado porque estos son en espejo grupos de viviendas igualitas. Entonces se dibujó, se entregó solo hasta aquí en el gráfico, pero de aquí para acá sigue igual. En la representación en planos técnicos, pues debe ir primero un dibujo planimétrico en vista horizontal, que sería este, en el cual va las dos redes, los puntos de empalme entre un tramo de la red y otro, como en este caso, que pueden ser empalmes en codos de 90 grados y en general, aunque ahorita vemos que puede cambiar en algunos casos, en general la mayoría de estas redes muy sencillas son de media pulgada, la tubería de media pulgada. Y aquí, como ya es una derivación de un tramo que sale de otro principal, entonces ahí es un empalme en T, en una T de 90 grados también. Yo insisto en algo que expliqué en un video anterior en la parte eléctrica. La responsabilidad del arquitecto no es solucionar técnicamente estas instalaciones, pero sí por lo menos poder predimensionar que van a existir, porque a la hora que estemos resolviendo el proyecto muchas veces
necesitamos tener en cuenta, por ejemplo, que hay una llave de estas y que necesitamos que en este espacio, por ejemplo, no sea un vano de una puerta para el caso, porque no podríamos colocarlo allí. De tal forma que o cerramos o aquí o colocamos la llave sobre este muro. Y todo esto también pues está asociado a un tema como es por donde generalmente deben circular estas redes. Mire que aquí está planteado estas redes principales, tanto de agua fría como de agua caliente, pasando por las zonas de circulación. Esto es en razón de que si hay que hacer reparaciones o revisiones de redes, pues no haya necesidad de hacer algunas modificaciones a los espacios interiores, sino más bien en las áreas que no están ocupadas constantemente por los usuarios. Bueno, luego en la representación viene una parte que me parece vital en este ejercicio y es que aprendan a sacar estas redes en isometría, donde ya no solamente vamos a ver el recorrido horizontal de la tubería, sino también la forma como entrega a la parte de arriba y la altura a la cual deben quedar, donde también hay una estandarización de esas alturas dependiendo de cada tipo de aparato, sea por ejemplo lavamanos, sanitarios o duchas. Este es lavaplatos y este es lavamanos o llaves de paso. Esas medidas en altura las podemos calcular allí o las podemos ver también aquí en este otro archivo. Mira, aquí también se pueden medir para que las tengamos en cuenta. Para el caso de los sanitarios, la altura es más bien pequeña, que es desde donde salen las válvulas de regulación que luego conectan al aparato. En este caso son 20 centímetros, pero en los lavamanos y en los lavaplatos tenemos 60 centímetros. Sería también buscar el equivalente en pulgadas si fuera necesario. Y en las duchas, aquí tenemos la altura puede ser 2 metros. Bueno, es que este está mostrando solo la altura total de la tubería montante que va a la salida de la regadera porque no lleva agua caliente. Pero miremos en este otro donde sí están ambas, agua fría, agua caliente, y entonces tenemos primero una altura que es para la llegada a donde va el mezclador de agua, en este caso está a 1,33, y de ahí ya debe ir a completar más o menos los 2 metros de altura, que es donde está la regadera, otros 80 centímetros. Bueno, aquí está a 2,10. En este caso yo no estoy proponiéndoles en este ejercicio tener específicamente librerías de estos elementos, porque creo que por la sencillez de estos accesorios es fácil de alguna manera dibujarlos directamente en los planos. Entonces, ¿cómo puede uno empezar? Mire, aquí vamos a hacerlo en este proyecto pequeño. Esta es una casa de un solo piso, entonces yo generalmente lo que hago es esto. Primero, oculto las capas de las cosas que no necesito incorporar
en el plano hidráulico. Entonces vamos a congelar, por ejemplo, las cotas. Voy a congelar estos pisos y estos closets. También estos letreros. Ahí puede quedar algunas cosas que también nos van a sobrar y luego las retiramos. En el caso de esta estación hidráulica, si ustedes vieron en el otro proyecto, no van estos amoblamientos como las camas o las sillas, los comedores, todas esas cosas. Hay que quitarla. Entonces, aquí lo que voy a hacer es darle enter allí y puedo simplemente copiar esto y modificar alguna parte, primero retirando las cosas que no necesito y cambiando el grosor de líneas de estos muros que no deberían quedar en línea gruesa, sino en líneas delgadas. Tampoco necesitamos que aparezca este relleno de los muros. Vamos a darle unos aquí, congelar, o lo podemos hacer por aquí. Este que dice hash relleno. Bueno, entonces, si uno pretende con esta misma planimetría hacer tanto instalaciones eléctricas, hidráulicas como sanitarias, yo le recomendaría copiarlas y pegarlas como bloque, porque podemos tener de una de las tres plantas y modificadas, actualizadas a lo que necesitamos. Entonces ahí las seleccioné, le voy a dar copiar, también puede ser con control C, y ahora le damos simplemente pegar. Como esto es un bloque se puede editar, entonces aquí con el clic derecho le damos Edit Block in Place, editar el bloque en sitio. Perdón, es que aquí tengo que hacer un cambio. Voy a eliminar este porque le voy a dar es pegar como bloque. Ahora sí lo selecciono y le doy Edit Block in Place. Ok. Entonces primero voy a quitar algunas cosas que todavía me sobran. Por ejemplo, esta representación de cortes o secciones del proyecto no van en esos planos hidráulicos. Estoy simplemente borrando algunas cosas. Tampoco necesitamos esta vegetación. Todo lo que veamos que de alguna manera sobre en el proyecto o en el tipo de plano que estamos haciendo, pues es mejor quitarlo para que no cree confusiones en la lectura de los mismos. Bien, ahí quitamos otras cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar todo y en vez de que el grosor de línea sea baile, ya vamos a ir a propiedades. Y aquí dice que el line width dice varia, entonces le vamos a dar es que todas sean plumas delgadas, por ejemplo. Aquí estamos colocando .05 puede ser, está bien. Aquí también podemos confirmar eso, donde le Quick Properties. Ahora aquí no nos hace una
lectura individual. Entonces, si ya le hicimos los cambios, ahora podemos cerrar esta parte. Aquí puede ser en la parte de arriba, podemos ir a guardar cambios, aceptar. Lo que ganamos con haber hecho esto en forma de bloque y editarlo es que lo podemos copiar 2 veces más para también resolver con ese mismo plano la instalación eléctrica y la instalación sanitaria. En un próximo video veremos la parte más importante de las redes sanitarias en proyectos sencillos como este. Entonces, como lo que estamos proponiendo es hacer una red hidráulica de agua fría y agua caliente, pero no tenemos como bloques específicos, yo lo que hago es tomar de otro proyecto, por ejemplo de este, miren, y voy a seleccionar sencillamente una salida del uno y del otro, edición copiar. Esto es algo que ya por ahí lo hemos dicho en otros videos. En AutoCAD es muy probable que nos ayude el hecho de trasladar datos de un proyecto a otro, siempre y cuando los coincidan. Entonces aquí vamos a ir a este, que es el plano que estamos tratando de resolver y le vamos a dar aquí, pegar. Pero como no tenemos muy claro aquí las diferentes direcciones, podríamos necesitar que fuera a izquierda o derecha o que fueran arriba o abajo en la pantalla. Entonces voy a quitar esta parte que no la necesita y le di suprimir. Y luego lo que va a hacer es repetir este mismo sentido 4 veces en 360 grados. Aquí voy a utilizar un comando que se llama -array, -ar. Selecciono estos elementos. Le damos que la opción es polar. Marcamos un punto centro. Ahí no necesitamos que tuviéramos una guía de un círculo ni nada de eso porque esto es solamente para tener la representación. Para tener 4 elementos en 360 grados y que sí, aquí. Entonces de aquí en adelante con esto vamos a trabajar dependiendo de dónde necesitemos colocarlos. Tomamos la dirección que nos convenga. Entonces siempre es más fácil primero colocar las salidas de los aparatos y después intentar resolver el trayecto de las redes que vienen desde el medidor hacia el interior del proyecto. Entonces, listo, aquí vamos a, por ejemplo, vamos a colocar las salidas de un baño como este, que en ese caso vamos a ver que como estos están en espejo, pues algunas cosas nos pueden servir, pero siempre tenemos que estar muy atentos a cuál es la dirección correcta. Entonces, utilizando el comando círculo, podemos fijar primero unos puntos guías. Aquí, por ejemplo, punto 1, para saber que estamos a 10 centímetros a partir del eje, al lado y lado. Ahí repetimos el comando. Y le damos punto 1 de separación. Eso también se va a cumplir aquí, porque esta es la salida de la lavadora y le vamos a colocar agua caliente también en este caso al lavaplatos. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero luego vamos a ver que aquí no vamos a colocar agua caliente y no solo agua fría. Ahora vamos a hacer el mismo uso del círculo para el sanitario, pero a punto 15, que nos interesa esta distancia a la izquierda.
igual aquí desde el centro o sea, el eje del aparato. Y nos falta definir la posición de la salida de las duchas. Podría ser que vaya en este sentido, pero entonces aquí miremos qué distancia tenemos y programamos el centro de esto. Aquí tenemos 90 centímetros, o sea que a 45 centímetros deberíamos tener la llegada de la red de agua al mezclador de la ducha. Entonces vamos a hacer primero el círculo a distancia 0.1, pero lo vamos a mover 0.45. Aquí volvemos a hacer un círculo también en esta parte y lo movemos igualmente 0.45. Estos círculos son simplemente guías que después las debemos eliminar, pero es para tener los puntos claves donde vamos a colocar cada salida. Entonces miren lo fácil que nos queda ahora. Aquí necesitamos la entrada del agua para esta ducha que estaría con la línea de la tubería hacia la derecha. Entonces, como aquí ya tenemos esto, ahora copiamos y podemos coger tanto, puede ser el lado del agua fría o el agua caliente aquí y listo, ahí quedó. Y esta misma nos sirve también para colocarla aquí en este lado, en el lavamanos, pero ya para la otra ducha necesitamos esta misma, pero para el lado contrario. Entonces ahora la vamos a otra vez copiar, pero la que necesitamos es esta. No sé, ahí creo que tuve algún problema en la secuencia de comandos. Copiar. Selecciono, Enter. Tomamos el punto base. Y acá, bueno, solamente tenemos eso. Ahora necesitamos este lavamanos y este tiene los puntos de salida hacia abajo y la red sería hacia arriba. Entonces copiamos estas de acá. Perdón, aquí copiamos estas. Que van de aquí. Miren que estas salidas deben quedar adosadas al muro, ¿no? No al aparato, sino realmente al muro porque es donde queda la salida. De ahí después vienen los accesorios que conectan al aparato. Aquí ya tenemos las redes hacia los baños. Entonces eliminemos todas estas guías para que no nos confunda luego en el diseño completo de la red.
Para este caso podemos aprovechar algunas cosas que ya están dibujadas. Por ejemplo, vamos a copiar esta salida que va en esta dirección. Nos sirve igual para la lavadora y también para el lavaplatos. Y en este del lavadero vamos a colocar solamente agua fría. Entonces vamos a coger y lo vamos a colocar aquí al lado derecho del agua fría. Este no va a llevar agua caliente. Solo nos haría falta determinar la posición del calentador de agua, porque al calentador pues hay que llevarle entrada de agua fría y de ahí ya sale la tubería de agua caliente. Ese calentador perfectamente podríamos colocarlo acá en la parte inferior de este mueble, es decir, dejar esta esquina como un espacio libre en el mueble de cocina para que ahí vaya el calentador. Pero igualmente podría estar en alguna parte en esta área del patio, o a veces en algunos casos se destinan áreas en las zonas de closet. Eso ya toca definirlo posteriormente, pero por ahora yo lo voy a colocar acá. Voy a utilizar nuevamente de acá. La representación es simplemente un círculo que aquí lo tenemos en esta parte. Aquí te le vamos a dar copiar y vayamos otra vez aquí y lo pegamos. En los calentadores también utilizamos estas salidas a 10 centímetros a partir del eje. Entonces vamos a copiar de una vez un conjunto de mezclador como este. En el caso de que el fabricante o la marca del calentador indicara unas salidas a distancias diferentes o en posiciones diferentes, pues habría que colocarlas aquí en la representación. Por ahora la vamos a dejar así. Entonces, si ya colocamos todas las salidas de los aparatos, ahora lo que vamos a hacer es eliminar esto, pues, para que no llenemos el proyecto de líneas innecesarias. Y ahora viene cómo definir ahora sí la red principal que viene desde la parte exterior del proyecto, donde seguramente va a quedar colocado el medidor. Entonces yo voy a utilizar este layer que es el de instalación de agua fría. Vamos a pasar esto a que se vean siempre como líneas delgadas y vamos a hacer una línea primero, una línea principal que vaya por todo el área de circulación de la casita. De aquí en adelante ya lo que tenemos que hacer es determinar cómo vamos a crear la entrada a cada uno de los conjuntos o baterías de servicios de aguas. Y nuevamente para eso debemos pensar en la posición de las válvulas de cierre o las
las llaves de paso. Entonces vayamos aquí y copiemos una llave de paso de estas, por ejemplo esta puede ser. Ahí la tenemos como un bloque, ahí le dimos copiar. Ahora le damos pegar. Pero en este caso esta sí necesitamos más bien que vaya en otro sentido, te la rotamos. Y ahora la podemos mover un poco hacia el muro. Entonces, ¿cómo resolvemos ahora sí el suministro de agua fría en esta área? En la cual el lavadero también lo vamos a incorporar como a la misma batería de servicio, o sea, con la misma llave de paso. Entonces, vamos a hacer con línea una conexión primero acá y aquí vamos a ir a empalmar con esta. Y luego, ahora podemos hacer unas líneas que vayan de aquí para ir acá. Como esta tiene que continuar, entonces fíjense dirá lo que hacemos. Para este caso nos sirve colocar bueno, tengo que hacer un cambio de representación de color de esta estación de agua fría porque para efecto de pantalla no nos está ayudando mucho. Voy a colocar un color azul pero más claro porque ese azul no me está dando buena representación en la pantalla. Así que aquí queda faltando una línea. En este caso la vamos a colocar desde aquí. Puede ser hasta acá. Y aquí necesitamos hacer un empalme de estas dos líneas. Ahí hay un comando que de pronto recuerda que llama file, pero nos cercioramos de que esté en radio 0. Ahí está en radio 0, entonces le vamos a empalmar este con este. Y el paso siguiente es entonces empezar a completar la representación de los empalmes. Bueno, aquí tenemos una línea que nos queda faltando que es la de la entrada del agua al calentador. Entonces, yo decía que lo que podemos hacer es una representación más bien sencilla, es colocar una línea, una lineecita que atraviesa indicando la forma del T o del codo, que después podemos reproducir en algunos otros puntos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una línea que no tiene que tener una medida específica. Y como necesitamos una para el otro lado, entonces le vamos a hacer un espejo. Mirror. Y también podemos hacer el espejo de una de estas, pero a 45 grados. Aquí hay una T y puedo aprovechar esta, miren. Por ejemplo, copiar estas de aquí a acá, pero mover esta para que quede en el otro sentido. Igualmente para el caso de los codos podemos reutilizar si fuera necesario algunas líneas. Por ejemplo, fíjense qué pasa si copiamos
estas dos líneas de esta esquina a esta esquina y ahí nos queda la representación de ese codo que nos sirve para esa y nos sirve para este. Por acá tenemos que hacer un ajuste porque este tramo tiene que llegar aquí. Aquí también necesitamos una T, entonces copiemos igualmente un par de líneas y si es necesario pues reproducimos las otras. Por ejemplo, voy a hacer una copia de estas dos. Pero necesitamos otra en este sentido, entonces aquí Mirror nos ayuda para esa parte. Y esta T se repite. Bueno, por ahora no tengo más T, pero hoy tengo un codo aquí. Y ese codo lo puedo representar con dos líneas de estas. Este codo en su representación iría aquí. Lo que estoy en este caso tratando de conseguir es no tener que devolverme tanto a dibujos previos, sino recuperar cosas que ya tengo construidas. Por ejemplo, acá yo creo que esta línea, pero me quedo en el otro lado, la muevo. Y ahora puedo copiar. Bueno, aquí la verdad todavía no sabemos. Aquí hay que establecer dónde va el medidor para colocar la llave de paso general. Así que por ahora lo voy a dejar así. Voy a quitar esta línea más bien. Bien, yo creo que esta parte no necesita tanta explicación porque en definitiva es una representación muy simple. Lo importante, pienso yo, estaba más asociado a el tema de ubicación de las salidas, distancias específicas para cada uno de los aparatos. Entonces, luego con los baños haríamos lo mismo, sacaríamos una red desde acá que va entrando en cada cuarto de baño y de ahí repartimos. Aquí estamos haciéndolo todo por piso, ¿no? Entregando a cada uno de los elementos del proyecto. En este ejemplo de esta casita ya no voy a completar la parte de la red en planta. Yo creo que con lo que vimos allí en este pedazo de la zona de oficios, me parece que es suficiente. Entonces, voy a volver acá a este proyecto que sí tiene la planimetría completa, porque viene una parte que pienso que les puede servir muchísimo. Personalmente yo tuve el inconveniente al comienzo y es que, claro, entendía que en el AutoCAD se pueden dibujar isométricamente los objetos siguiendo los ángulos de 30 grados en un sentido o de 120 en el otro, según para donde lo necesitemos, es decir, los múltiplos de 30, pero eso me implicaba estar tomando medidas en planta para ir definiendo la posición de cada uno de los tramos de la tubería.
y después de ensayar un poco, descubrí que había una forma un poco más rápida de hacer esto mismo con la parte en proyección horizontal, o sea, no incluye la red vertical, las tuberías en posición vertical, sí hay que agregárselas posteriormente, como están en este ejemplo. Entonces, como este sí ya tiene toda la parte que necesitamos, entonces yo lo que voy a hacer es pasarme a esta capa que se llama instalación de agua fría y congelar todo, que lo voy a hacer acá con la ayuda del LibCAD. Pero en Layer Properties voy a descongelar instalación de agua caliente también. Vamos a hacerlo por acá, por esta más bien, más rápido. Instalación de agua fría es la que está como el layer actual. Y necesitamos también que el agua caliente quede visible. Entonces, partimos de la base de que esta todavía no la tenemos. La red en isometría. Entonces, aquí el truco es tomar una posición de observador que sea en vista isométrica, desde el ángulo que querramos, por ejemplo acá. Y aquí es donde viene lo que yo descubrí posteriormente, es que puedo darle así, UCS, Enter, y darle la opción View, Vista. Entonces mi sistema de coordenadas, o sea, mi XY, queda en la posición de la vista actual. De tal forma que yo puedo seleccionar todo esto y darle copiar. Vuelvo a la vista en planta top y ahora le doy simplemente pegar. Y noten lo que ganamos con esto, es conseguir el dibujo isométrico de toda esta red en posición horizontal, sin haber dibujado de nuevo cada elemento, sino ya, e incluye eso, que la representación de los empalmes como los codos y las T's también nos quedan con la línea en la posición correcta. Ahora voy a eliminar estas representaciones de salidas porque ahí es donde voy a colocar la parte que va subiendo de cada red. Aquí le doy suprimir. Me falta borrar algunas salidas. Ok. Algo más que descubrí que debía hacer era estos elementos que están en forma de bloques, explotarlos. Entonces le damos con explode, desagrupar, que puede ser también con la letra X. Y tomamos estas. Bueno, por aquí tengo todavía unos que borrar. Ahorita lo borramos.
Y esto lo tengo que hacer en razón de que, mire, aquí ahorita me falta borrar esta nomás, suprimir. Esta representación también la quiero quitar. Entonces, todos estos elementos ahí en la vista los vemos bien, pero resulta que en realidad no concuerdan, o sea, son líneas como oblicuas en el espacio. Entonces lo que hacemos es hacemos una selección total y con el clic derecho nos vamos a propiedades para asignarle lo siguiente. Que el inicio del z sea 0 y que el final del z sea también 0. Y entonces ahí lo que hemos logrado es colocar todo la isometría sobre el plano horizontal, así que si lo viéramos de frente se vería como una sola línea. Y ya la parte que faltaría solo es colocar los montantes o salidas verticales de cada aparato, de acuerdo a la norma como está especificada en este tipo de instalaciones, por ejemplo, 20 centímetros para los sanitarios, 60 centímetros para lavamanos, lavaplatos y lavadora. Y un poco más alta, es decir, a 1,20, 1,30, mezclador de ducha y esta salida final que llegue hasta 2 o 2,10, que es la altura requerida para la regadera de la ducha. Pero esto, si ya tenemos algunos ejemplos resueltos como estos, pues podemos recuperar esta información y de acuerdo a donde la necesitemos, colocarlos también acá. Entonces, yo lo que hago es que puedo descongelar nuevamente todo para ver posición de los aparatos y empezar a completar esto, pero creo que esta parte ya perfectamente ustedes la pueden resolver. Lo que definitivamente era para mí clave como un valor agregado a este ejercicio de la red era esta parte de la isometría, que es donde seguramente muchos han tenido dificultades como yo igualmente la tuve, hasta que después de hacer algunos intentos logré entender que esto era posible hacerlo sin necesidad de reiniciar. O sea, yo al comienzo, ¿qué hacía? Iba dibujando cada tramo de tubería, tomaba la distancia en planta y la recortaba hasta esa distancia, pero eso me estaba ocupando mucho tiempo, sobre todo que necesitaba los puntos base para la salida de cada ducto. Sin embargo, para finalizar y para que vean que también es posible, si yo aquí en Polar Tracking activo, por ejemplo, que esté los ángulos de 30 o los múltiplos de 30 activados, miren que yo puedo hacer perfectamente una línea. Aquí, por ejemplo, va a 30 grados, aquí va a 150, aquí le estaría haciendo a 210. Y acá sería también la misma dirección. Entonces, fíjense aquí lo que dibujé finalmente fue un rectángulo. Si retiramos este sobrante acá, tenemos un rectángulo en isometría.
pero aplicar esta construcción manualmente para obtener toda esta red es muy dispendioso. Entonces ahí es donde viene el truco que les estoy enseñando, que es cómo lograr esta parte de manera muy rápida. Las otras aquí ya están resueltas, entonces solamente es copiar, o si es necesidad de volverla a dibujar, pues se dibujan, pero miren que yo puedo perfectamente incluso copiar no solo el ducto, sino también los accesorios. Este, por ejemplo, para el sanitario, aquí lo copio. Ahora, a veces puede ser necesario hacer esto. Copiar, por ejemplo, este, que es para el agua fría aquí. Pero como vimos, este estaba a 20 centímetros, mientras este está a 60, o sea que le faltaría 40 centímetros. Yo puedo entonces, en ese caso, mover esta representación de los empalmes y toda esta salida a punto 4. Luego utilizar comandos como el de empalmar el filet para empalmar esta con esta. Bueno, ahí tengo que revisar porque ahí hay un radio activado. Colocar el radio en 0 y hacer el empalme. Y esta, como el agua caliente llega a la misma altura, lo único es que no es con el mismo tipo de línea, entonces podemos hacerlo de esta manera. Copiar toda esta acá, pero luego con Match Properties pasar esta propiedad de esta línea a esta y digamos a esta. Y ahí tenemos agua fría y agua caliente. En el caso de la ducha, como no tenemos esta misma altura, entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. O sea, todos estos son truquitos que les pueden ser útiles. Copiar esto completo acá, pero necesitamos que tanto el agua fría como el agua, las dos salidas lleguen a esta altura nueva que está por acá, que era más o menos 1 metro. Vamos a medirla aquí. A 1,30 está ahí. Entonces, pues realmente esta no es aquí sino acá, entonces voy a mover, porque aquí era una salida de tal vez de un lavamanos, tendría que mirar luego en la planta. Entonces esta tiene 60, le faltan 50 centímetros. Yo puedo utilizar muchas herramientas en AutoCAD. Una de ellas que ayuda en muchas de estas operaciones se llama Stretch, que es como estirar en algún sentido o encoger. Ahí le estoy dando hacia arriba, le voy a dar 0.5. Y ya tengo ahí la salida de ducha, que posteriormente la puedo reutilizar para otra ducha si hay más de un baño. Y si es la misma, pues simplemente la recupero la copia y la traslado. Se acostumbra también, y esto lo pueden ver acá, colocar el nombre del aparato y el diámetro de salida de la entrada del agua. Como aquí, por ejemplo, este es el de lavaplatos de media pulgada, lavamanos de media pulgada, el sanitario de media pulgada y la ducha de media pulgada.
Veámoslo aquí en... Mire, aquí está también. ¿Qué es lo diferente en este caso respecto al anterior? Es que este está en dos pisos, ahí están las redes de primer y segundo piso, entonces ahí lo que se hizo fue determinar que desde el primer piso había un punto por donde aparece un montante a la subida de la red. Y esa subida es la que alimenta el agua del segundo piso en el cual vuelve y empieza todo el proceso de representación isométrica. Bueno, para esta parte pues ya no voy a incorporar más datos porque de pronto lo que puedo conseguir es confundirlos un poco. O sea, es más bien que traten de ensayar y poco a poco van cogiendo ventaja.